Hola a todos. Hoy os vamos a hablar de los priones, o los zombies proteicos letales, que es sin duda uno de los temas más fascinantes, a la par que desconocidos, de la microbiología. Si te dicen que pienses en una enfermedad infecciosa, probablemente por tu cabeza ronden patologías causadas por microorganismos patógenos, como son las bacterias, virus, parásitos u hongos. ¿Pero sabías que hay enfermedades infecciosas causadas por proteínas? ¿Pero qué es una proteína? Pues una proteína es una molécula formada por aminoácidos que se sintetiza a partir de la secuencia de nuestro ADN y desempeña una o varias funciones importantes para las células. Las proteínas, de hecho, realizan todas las funciones celulares prácticamente. Pueden tener una función estructural, defensiva, de transporte, reguladora y muchas otras. Para realizar su función, las proteínas tienen que adquirir una estructura determinada, es decir, se tienen que plegar en una estructura tridimensional que es única y depende de la secuencia de aminoácidos que la forman. Bueno, pues los priones de los que vamos a hablar son proteínas. De hecho, la palabra prión viene de partícula infecciosa proteica. Concretamente, un prión es una molécula proteica capaz de cambiar su estructura y de transmitir este cambio a otras proteínas. Para hacernos una idea, los priones son como proteínas zombies que van convirtiendo en zombies al resto de proteínas con las que se cruzan, transformándolas también en partículas infecciosas. Estos priones son los causantes de unas enfermedades neurodegenerativas letales que afectan tanto a humanos como a otros animales. Pero los priones, ¿de dónde vienen? Estudiando la causa de las enfermedades priónicas, se vio que se trataba de un agente resistente al tratamiento con proteasas, que son unas enzimas que degradan otras proteínas. Este descubrimiento fue clave, y se vio porque tratando tejidos sanos con proteasas desaparecían todas las proteínas, pero tratando tejidos de pacientes o animales que habían sufrido la enfermedad priónica, quedaban unos fragmentos proteicos pertenecientes a una proteína a la que denominaron proteína priónica o PRP. La proteína priónica celular, también llamada PRP sensible, se encuentra anclada a la membrana de prácticamente todas nuestras células y tiene una estructura secundaria rica en alfa-hélices. Esta proteína está altamente conservada entre especies, pero su función no se conoce, aunque se propone que participa en más de un proceso celular dependiendo del tejido en el que se encuentre. Por ejemplo, en el sistema nervioso se cree que interviene en la transmisión del impulso nervioso y en procesos como la memoria o los ciclos de sueño-vigilia. Cuando esta proteína priónica celular sufre un mal plegamiento, se transforma en la PRP resistente o PRP-SC, que deriva de Scrapie, que posteriormente veremos a qué se debe este nombre. Esta proteína está caracterizada por presentar hojas beta. Cuando una PRP resistente interacciona con una proteína priónica celular bien plegada, la transforma, cumpliendo con el papel de proteína zombie que mencionábamos antes. Pero además de ir transformando a otras proteínas, las PRPSC tienen la capacidad de oligomerizar, unirse con otras e ir formando fibras que se agregan y se acumulan en las neuronas, originando su muerte. Actualmente se hipotetiza que hay una forma intermedia entre la PRP celular y la PRPSC, que es la PRP letal, que podría estar detrás de la neurotoxicidad, desencadenando una respuesta celular a proteínas mal plegadas, que termina llevando a las neuronas a un proceso de muerte celular programada conocido como apoptosis. Entonces, recapitulemos. Hasta ahora tenemos una proteína, la proteína priónica celular, que se expresa de forma normal en nuestras células, pero que se puede convertir en una proteína mal plegada y transmitir este mal plegamiento a otras, provocando unas enfermedades letales que afectan al sistema nervioso central. ¿Pero cuáles son estas enfermedades? Las enfermedades priónicas también se denominan encefalopatías espongiformes transmisibles. En ovejas tenemos la enfermedad de Scrapie, que es la que da nombre a la PRPSC. En vacas, la encefalopatía espongiforme bovina, más conocida como el mal de las vacas locas, ya que los animales que la sufren presentan unos movimientos descoordinados. Puede que esta enfermedad sea la más conocida, por causar una epidemia en Reino Unido en 1986 como consecuencia de alimentar al ganado vacuno con restos de otros animales, fundamentalmente ovejas y vacas que estaban infectadas. Pero esto no se queda ahí, sino que también se pueden transmitir a humanos. En humanos pueden provocar enfermedades clasificadas en 3 categorías según su modo de transmisión. Primero tenemos las infecciosas, con el Kuru, que es una enfermedad extinta cuyo origen estaba en prácticas caníbales de algunas tribus, la enfermedad iatrogénica, causada por prácticas médicas utilizando material quirúrgico no esterilizado, o tratando con hormonas de crecimiento provenientes de cadáveres, o también por transfusiones sanguíneas, entre otras causas. Y la variante de Creutzfeldt-Jakob, que está producida por comer carne de animales infectados por una enfermedad priónica.
Después están las familiares, que son hereditarias y afectan a unas pocas familias en el mundo. Están la Creutzfeldt-Jakob familiar, la GSS o el insomnio familiar fatal. Y por último tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, que aparece por cambios aleatorios en la estructura de la proteína priónica celular para convertirse en PRPSC. Estas enfermedades se caracterizan porque el cerebro adquiere un aspecto esponjiforme como consecuencia de la muerte neuronal. Además, no producen ninguna respuesta inmune ya que están producidas por una proteína que es propia del ser vivo infectado y tienen una mortalidad del 100%. Cada una afecta a un área del cerebro distinta y esto se relaciona con la sintomatología, pero todas llevan a la muerte de neuronas y al fallecimiento. Hasta aquí resulta increíble que una simple proteína mal plegada sea capaz de producir unas patologías de esta magnitud, pero todavía hay más. En las enfermedades priónicas existe un tropismo de especie y por tanto una barrera de especie. Al hablar de barrera de secuencia, nos basamos en el hecho de que los priones de una especie inoculados en otra requieren un largo periodo de incubación y no producen una letalidad del 100%, ya que la propagación de los priones es mejor cuando PRPSC y PRP celular tienen la misma secuencia de aminoácidos. Por otro lado, la denominada barrera de transmisión se debe a que, dentro de una misma especie, no todas las razas desarrollan una enfermedad priónica a la misma velocidad debido a polimorfismos, que son cambios en la secuencia que codifica por la PRPC que afectan a un 1% de la población. Además de la PRP celular, en el desarrollo de las enfermedades priónicas intervienen otros factores celulares que son únicos de cada especie, dando lugar a la llamada barrera celular. Por último, la barrera de cepa se refiere al hecho de que dos cepas de priones que tienen la misma secuencia pueden mostrar distinta capacidad infectiva. Recientemente hemos visto aparecer una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido más contagiosa. No es complicado imaginar que haya cepas de un organismo relativamente complejo como un virus, pero cepas de una proteína. Efectivamente, la PRP no es una única proteína inigualable, sino que hay distintas cepas que se comportan de forma distinta y afectan a regiones del cerebro diferentes. Esto se podría explicar por la teoría unificadora. Una PRP celular puede adoptar distintas conformaciones cuando se convierte en PRPSC. Y, lo que es más interesante, las PRPSC de distintas especies de animales pueden compartir algunas de estas conformaciones, lo cual permite la transmisión, por ejemplo, del mal de las vacas locas a los humanos en forma de variante de Creutzfeldt-Jakob. Como vemos, los priones son complejísimos en su simplicidad y las enfermedades priónicas entrañan muchas cuestiones que están todavía sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué si PRP está en todas nuestras células solo produce patología cuando se acumula en el sistema nervioso central? PRPSC se acumula, por ejemplo, en el sistema inmunitario, pero quizás en estas células hay mecanismos de selección que eliminan las variantes tóxicas. Además, ¿por qué cada cepa presenta tropismo por una región cerebral distinta? No se sabe qué características de cada cepa de PRPSC determinan que se sitúen en una zona u otra del cerebro. ¿Cuál es la función fisiológica de esta proteína? Aunque esta proteína está muy conservada, ratones que carecen de ella son viables, por lo que quizá lleva a cabo funciones que pueden compensar otras proteínas, aunque se desconoce cuáles son. Por último, ¿se podría considerar al Parkinson, el Alzheimer y la enfermedad de Huntington como enfermedades priónicas? En estas patologías neurodegenerativas se acumulan agregados de proteínas en el cerebro, aunque no tienen una etiología infecciosa. Los priones ofrecen todavía muchas posibilidades de investigación que ayuden a entender mejor el transcurso de estas enfermedades y su desarrollo, para así poder diseñar aproximaciones que permitan su detección precoz y tratamiento, de los que ahora se carece.